Y justamente para hablar sobre esto, saludo con mucho gusto a Yanine Otalora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Magistrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joel, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tomarnos la comunicación. Pues dábamos cuenta justamente de su voto en contra, magistrada, justamente de esta luz verde para que el INE siga con esta elección de ministros, jueces y magistrados. Sí, en efecto, yo voté, me separé del proyecto que estábamos debatiendo ayer, que se aprobó por una mayoría, ya que yo estimé que teníamos que aplazar, detener la resolución de este asunto. Y esto por la razón de que hay un tribunal colegiado de Colima que planteó ante la Suprema Corte de Justicia una, digamos, tipo consulta sobre quién tenía que resolver pronunciarse sobre todas estas suspensiones decretadas por juzgados de distrito respecto de las acciones que estaba desarrollando en ese momento el Instituto Nacional Electoral para organizar esta elección de juzgadores y juzgadoras. Y esta consulta la formula el Tribunal Colegiado justamente a partir de la demanda que presenta el Instituto Nacional Electoral, su secretaria ejecutiva, ante este Tribunal Electoral respecto de las suspensiones y asunto que fue resuelto por la Sala Superior ayer. Ahora bien, la demanda del INE se presentó el 7 de octubre, este escrito fue admitido por la Suprema Corte de Justicia el 14 de octubre, turnado a un ministro ponente, y por ende está en proceso de elaboración el proyecto de respuesta. Yo soy de la opinión de que había que esperar que la Corte resolviera este tema antes de nosotros pronunciarnos sobre los asuntos que se resolvieron ayer. Ahí la explicación de su voto en contra. Magistrada, el principal argumento de sus compañeros magistrados justamente para dar luz verde a que continúe esta elección es que dicen que los jueces de amparo no pueden ordenar suspensiones electorales. Que ese es un tema que fue un debate en torno al artículo 41 constitucional el día de ayer, que el artículo 41 en una parte establece que en materia electoral, así dice la Constitución, los medios de impugnación no podrán producir efectos suspensivos. Una interpretación de este artículo 41, y es la que siempre se ha hecho, es los medios de impugnación de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. En efecto, no se puede suspender una etapa de precampaña, una etapa de campaña, una jornada electoral, etcétera. No es viable. Pero el amparo no es un medio de impugnación en materia electoral. Entonces, no comparto esa lectura de que le aplique el artículo 41 y que por ende no puede tener efectos suspensivos. Lo que yo sostuve ayer fue que justamente estamos en una materia, y esto va cambiando día con día, hay que decirlo. El día de ayer en una materia que por el momento es más constitucional que electoral, digamos. Estamos justamente en una etapa apenas en que los órganos competentes están en proceso de pronunciamiento sobre una reforma constitucional. Por ende, estimo que no aplica el 41 a una determinación de un juez de amparo. Claro. Magistrada, ellos también, sus compañeros magistrados, mencionaban que al dar justamente esta negativa estarían violando las obligaciones del INE y afectando los derechos de la ciudadanía. ¿Usted lo considera así también? No quise pronunciarme en el fondo, ya que yo estimé que mientras la Suprema Corte de Justicia no establece, no define el tema de la competencia en torno a este tema de las suspensiones, sería adelantar un criterio en cuanto a si se están afectando o no se están afectando derechos. Es cierto que hoy en día hay una parte de la ciudadanía que tiene una expectativa de derecho de poder ser electa o electo juez, magistrada, ministro y integrante del Tribunal Electoral, en fin, pero es solo una expectativa de derecho. También están las expectativas de derecho de una inamovilidad en un cargo jurisdiccional. Entonces, hay muchos derechos, estimo actualmente, y es muy
precipitado me pareció resolver en este momento cuando podíamos haber aplazado y ya después, en caso de que la competencia fuese toda nuestra respecto de estas suspensiones, bueno, determinar lo que sería conducente. Magistrada, bien lo dice, desde que incluso se propuso esta reforma al Poder Judicial de la Federación, ha habido muchos dimes y diretes entre los tres poderes de la Unión. ¿Usted considera que hay una crisis? Sí, de alguna manera hay una crisis, en efecto, estimo, los diversos poderes, particularmente entre lo que es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, de este alcance de una reforma que es una reforma que finalmente modifica totalmente uno de los tres poderes que integran nuestra República, que es el Poder Judicial. Entonces, obviamente vienen una serie de impugnaciones, tanto, bueno, las que ya han sido materia de debate, todo el tema del amparo, pero hay también una serie de impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia, y justamente sobre la validez de esta reforma constitucional, que es un tema que tendrá que resolver en su momento la Suprema Corte de Justicia, y nosotros esperaremos a que se pronuncie la Suprema Corte. Bien lo dice, magistrada, parece ser que es una crisis que no se va a solucionar pronto, pero usted, ¿qué vía ve viable justamente para que se solucione? Porque esta crisis solamente le afecta al ciudadano. En efecto, al ciudadano y a poderes públicos también, porque recordemos que toda la justicia federal vela también por toda una serie de sistemas que afectan directamente a las autoridades. Muy probablemente la etapa que sigue a esta determinación de la Sala Superior ya van a ser temas, digamos, mucho más electorales en cuanto a acciones del Instituto Nacional Electoral en torno a la organización de este gran proceso electoral, las cuales, sí establece la reforma, pueden ser impugnadas directamente ante el Tribunal Electoral. Entonces, lo único que estimo es que habrá que ver, es un sistema, es una situación de excepción, es una situación totalmente novedosa, y por ende tendremos que ir justamente poco a poco creando nuevos criterios que apliquen a una elección que jamás se ha llevado a cabo en el sistema mexicano. Seguramente hablaremos de este tema muchísimo tiempo más. Yanine Otalora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo le agradezco muchísimo esta comunicación y ojalá podamos seguir platicando más adelante. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Gracias, muy buenas tardes.